El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:29 en la mañana. El pasado 3 de diciembre del 2020, el presidente de la República anunció que en el curso del mes de diciembre el gobierno iba a entregar nombramientos definitivos a 12,000 profesionales y trabajadores del sector de la salud. Decían las notas de aquel 3 de diciembre, hace un mes, que los beneficiados con los nombramientos definitivos actualmente tienen contratos ocasionales o nombramientos provisionales y prestaron su contingente profesional y técnico durante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia provocada por el COVID-19. La Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que manifestó que la mesa técnica contará con la participación de la Subcomisión de Salud, de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, para dar evidentemente un seguimiento a este tema. Esto el 3 de diciembre. 20 días después, el 23 de diciembre, un grupo de médicos salubristas mostró reparos al proceso para la entrega de nombramientos definitivos para profesionales y trabajadores de la salud, porque señalan que no todos los profesionales se están beneficiando de este proceso. 3 de diciembre, el anuncio del presidente de la República. 23 de diciembre, los reparos por parte de los médicos salubristas. Hoy estamos 6 de enero. Vamos a conversar con el asambleísta Ángel Sinmaleza, que integra la subcomisión de la Comisión del Derecho a la Salud, que ha seguido con mucha atención este tema, para saber por dónde van los reparos y en qué parte está este proceso con estos antecedentes que acabo de mencionar. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Estimado Fabricio, buenos días a todos los ecuatorianos que nos escuchan por este medio de comunicación. Sí, en efecto, el proceso, como se dio inicio una vez, digamos, de que tuvimos la reunión con el presidente de la República, inmediatamente se arrancó con el inicio del proceso en la primera fase para el Ministerio de Salud Pública y posteriormente el Seguro Social inició también con la primera fase que estaba prevista. Acerca de aquello, como usted lo ha indicado, el pueblo ecuatoriano sabe, existen algunos reparos en cuanto al escogitamiento, en cuanto a la forma de certificar de los profesionales de la salud para poder acceder a este beneficio, del cual el día de hoy vamos a conversar en este espacio. Correcto. ¿Cuáles son esos reparos, asambleísta Ángel Sinmaleza? ¿Qué está pasando con el proceso en el caso de los salubristas? Tenemos que separar en dos fases, en dos espacios. En un espacio, el Ministerio de Salud Pública, como parte integrante y responsable del manejo de la salud pública en el país, y la siguiente, la red complementaria con la Seguridad Social. El Ministerio de Salud Pública ha determinado 3 fases para este concurso. La primera fase para los profesionales de la salud que tengan nombramiento profesional y que no tengan dificultad en cuanto a la designación en la denominación en cuanto al manual de clasificación de puestos. Y la tercera fase para los contratos ocasionales que se encuentran en este momento y que se dependen del grupo 51 o del grupo 71. La primera fase, en efecto, se tenía previsto y el Ministerio de Salud Pública, cuando nos entregó el cronograma a la Subcomisión de la Salud, nos indicó que iba a arrancar con 8,500 nombramientos. Sin embargo, se conoce que alrededor de 5,000 nombramientos están en proceso y que en estos días están siendo entregados. La duda y los reparos que tenemos durante todo este proceso es en la forma de selección de los profesionales de la salud para esta primera fase, porque existen profesionales que, habiendo tenido contacto directo con pacientes diagnosticados de COVID, no están dentro de esta fase. Y esto es lo que ha causado malestar en los profesionales de la salud, debido a que tuvieron contacto directo en varios espacios, digamos, en los centros, subcentros, puestos de salud, y también en los hospitales. Sin embargo, no pueden documentar porque el sistema de certificación, la forma de certificación, no está acorde a la realidad del modus vivendi del profesional de la salud, ya que el sistema mismo no lo permite o que en ese momento no se podía realizar pruebas PCR. Hasta el momento es difícil realizar pruebas PCR y el sistema en los primeros niveles de atención no permite documentar.
Entonces, esto hace que los profesionales que estuvieron en la primera línea y que estuvieron atendiendo todo el tiempo y que no necesariamente son médicos o enfermeras, dígase odontólogos, obstetrizas o más profesionales que tuvieron contacto con pacientes, no están pudiendo documentar. Y la segunda fase que se nos está quedando y que causa enorme preocupación a los profesionales de la salud es la que se tiene que documentar, o que la certificación de la designación del puesto esté acorde al manual de clasificación de puestos. Hay que recordarle al pueblo ecuatoriano que en 1995 el sistema sanitario aprobó un manual de clasificación de puestos. Este manual de clasificación de puestos nunca fue aplicado, y esto hace que tengan dificultades enormes en cuanto a la forma de designación, en cuanto a su nomenclatura y en cuanto al salario acorde al puesto en que se encuentran donde se encuentran trabajando. Sin embargo, entonces, aquí en esta fase, no le vemos con responsabilidad trabajando al Ministerio de Salud Pública para pasar este listado al Ministerio de Relaciones Laborales y a su vez articular todo este trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder solucionar la gran problemática que tiene en cuanto a la definición de los puestos de los profesionales de la salud. Esta es una segunda fase que no lo vemos iniciando y que nosotros, con la responsabilidad que nos caracteriza, continuaremos fiscalizando la aplicación de este proceso, ya que nos han entregado dentro de la planificación, dentro de esta segunda fase se nos ha entregado una planificación, pero no determina una línea de tiempo para nosotros, con la facultad que nos compete, que nos corresponde, poder fiscalizar la aplicación de este segundo proceso, de la segunda fase. Y la tercera fase, peor aún, no se ve inicios de cuándo vayan a empezar esta tercera fase, porque esta tercera fase... La tercera fase es la de los contratos ocasionales, provisionales. La de los contratos ocasionales, esta fase de los contratos ocasionales necesita una certificación presupuestaria que es obvio que tiene que extender el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha dicho en la subcomisión de que no puede ellos extender una certificación porque necesita conocer del sistema sanitario cuáles son este grupo de profesionales que califican, que certifican y que necesitan que se les certifique, que el Ministerio de Economía y Finanzas lo procese de acuerdo al requerimiento que el sistema sanitario lo determine así. Entonces, una segunda fase y una tercera fase detenidos y que no se ve con responsabilidad el avance en el proceso. Y la primera fase todavía no termina. Y la primera fase aún no termina. Existen demandas constitucionales, existen múltiples denuncias de profesionales que sí documentan, que cumplen con el requerimiento y que tienen una forma de certificación y que sin embargo no están siendo tomados en cuenta. Es necesario que las autoridades, que el Ejecutivo revise el proceso de certificación, porque no necesariamente debe ser pruebas PCR, porque no necesariamente tiene que ser a través de un sistema que muchos en determinados niveles no lo poseen. Tiene que ser documentado, sí, estamos de acuerdo, porque tiene que cumplirse de acuerdo al artículo 10. Un artículo 10 que dicho sea de paso es ilegal porque se va en contra del artículo 25 que es de la ley. Un reglamento jamás debía estar por sobre la ley, pero sin embargo ya tenemos un artículo 25. La lucha de los profesionales será de que este artículo 25 sea acorde con el artículo 10, del reglamento sea acorde con el artículo 25 para que esta forma de certificación sea más sensible, sea más humana, sea sobre todo más aplicable. De esa primera fase que usted dice todavía no concluye, menos aún han comenzado con la segunda y la tercera, esa parte me queda clara, pero de esta primera fase nadie todavía ha recibido el nombramiento definitivo o tienen alguna información de que ya comenzaron a recibir los nombramientos. Estamos según el cronograma, estamos en los días, entendemos que el día de mañana comienza la entrega de los nombramientos, terminando el proceso, los 5.400 nombramientos en el Ministerio de Salud Pública, entendemos que ese proceso está avanzando. Y cuando hablamos de este mismo tema en la seguridad social, los 4.000 nombramientos que planificó, que proyectó, que dispuso a nivel de la coordinación en la mesa técnica, no lo vemos avanzar como se tenía previsto. Se entiende que son muy pocos nombramientos y hace poquito en un hospital de Guayaquil se realizó la entrega de unos pocos nombramientos. Pero esa no es la planificación con lo que se había programado. La planificación era entregar los 4.000 nombramientos y para los 13.000 nombramientos, porque son 17.000 nombramientos de acuerdo a lo que nos ha indicado el
el presidente del directorio del IES, para estos 17.000 nombramientos se iba a ir planificando progresivamente la entrega. Sin embargo, los 4.000 que debían haberse entregado ya, aún no vemos avanzar. Entonces, ahora el Consejo de Participación Ciudadana, los gremios de los profesionales, la Subcomisión de la Salud, nos hemos vuelto a activar para vigilar, para monitorear y para fiscalizar la aplicación de este proceso. Correcto. ¿Han dialogado usted, asambleísta Sin Maleza, y los integrantes de la subcomisión, han dialogado en los últimos días u horas con el ministro de Salud o con el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social para hablar sobre esto que está señalando, estas preocupaciones que tienen? La subcomisión tiene delegados técnicos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Sus delegados técnicos nos han indicado que están en proceso y que están aplicando y que en los próximos días, en las próximas horas, comenzará la entrega de los nombramientos. Sin embargo, sí estamos en línea de tiempo porque el día de cumplen cierta etapa de este plazo y entendemos que va a seguir la entrega. Hasta el 10 de este mes, según el cronograma, se tiene previsto la entrega. Estamos vigilando y monitoreando el proceso. Esperamos que la entrega de esos nombramientos, de los 5.000 y más nombramientos en el MSP y de los 4.000, se lo haga durante este plazo que esté establecido. Tenemos que decir que estamos vigilando, sí, que estamos monitoreando, pero que según la línea prevista de los 8.500 y de los 4.000, no vemos que se vaya a cumplir en una primera etapa. Obviamente, claro, entendemos nosotros que bajo esa forma de certificación, muchísimos profesionales de la salud no lo van a poder hacer, a pesar de haber estado. Correcto. ¿Nos escucha, asambleísta? Perdimos la última parte. No sé si me escucha. Sí. Ya, correcto. Lo último, si lo puede repetir porque se perdió el audio. Muchísimos profesionales del sistema sanitario se quedarán fuera todavía. Discusión en análisis y en demandas porque no van a poder documentar de acuerdo a cómo requiere el sistema sanitario del país, y que a pesar de haber estado en primera línea, se están quedando afuera. Y entendemos que se vendrán demandas constitucionales, demandas legales, porque cumplen con este proceso, tienen nombramiento provisional, certifican que han tenido contacto con pacientes COVID. Correcto. Tengo un mensaje que le quiero leer, que me acaban de enviar, y me dicen, por ejemplo, acá, que hay un vacío. ¿Dónde quedan quienes trabajamos, la persona que me escribe, dónde quedan quienes trabajamos en la pandemia hasta 20 horas, administrativos y trabajadores del Ministerio de Salud Pública? Porque claro, este anuncio del 3 de diciembre se refiere a los médicos y profesionales de la salud. Y acá nos dicen, ¿dónde quedan quienes trabajamos en la pandemia hasta 20 horas, administrativos y trabajadores de la salud? Si bien la atención tenía más riesgo, la gente de limpieza y administrativos estuvimos también en la primera línea, nos dicen. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que nos hacen? Los profesionales y trabajadores del sistema sanitario no solo son los médicos, enfermeras y aquellos que tuvieron contacto directo con pacientes COVID. Esto es como la primera línea. Y la primera línea en una batalla no es solamente el soldado, también es inteligencia, también es apoyo. La primera línea son muchísimos profesionales y trabajadores que trabajaron redundando en el sistema sanitario. No es posible que a los administrativos, que aquellos profesionales que no tuvieron contacto directo en pacientes COVID, que estuvieron en primera línea haciendo varias acciones, digo, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, de los epidemiólogos, de varios profesionales que necesariamente no tuvieron contacto directo con pacientes COVID, pero que estuvieron en triaje, que estuvieron captando muestras, que estuvieron apoyando a todo el equipo de trabajo, no se los esté dejando afuera. Comparto con lo que dice aquel profesional de la salud que nos está escribiendo. Es claro y concreto el artículo 25, que determina a todos los profesionales de la salud que estuvieron trabajando en la pandemia. Estoy de acuerdo y estamos de acuerdo, comparto con el presidente de la República en lo que ha dicho, que no se los extenderá a aquellos que se acogieron a teletrabajo, pero aquellos que se acogieron a teletrabajo que nunca estuvieron en contacto directo con pacientes COVID. Recordarles también que aquellos profesionales que se acogieron a teletrabajo estuvieron también trabajando, se contagiaron y por su comorbilidad o por su secuela propia del COVID, pues tuvieron que acogerse después de haberse contagiado a teletrabajo. Entonces,
aquellos profesionales que estarían en discusión, sí, debería ser aquellos que no estuvieron y que se acogieron en teletrabajo. Correcto. Asambleístas sin maleza, pendientes obviamente de lo que pase con esto. Veamos si esta semana efectivamente se cumplen estas previsiones de acuerdo al cronograma. Usted nos ha dicho que según el cronograma mañana deberían entregarse nombramientos. Vamos a ver si eso va a ocurrir. Los primeros 5,000 nombramientos os digo que deberían ser entregados mañana, ¿no? Así es. A partir del día de hoy se entregan los primeros 5,000 y 5,400 nombramientos. Veamos si eso se cumple. Vamos a estar pendientes. Estimado Fabricio, nosotros, la subcomisión, estamos convocando nuevamente a todos los representantes de las organizaciones de los profesionales de la salud, a los delegados técnicos de los ministerios, a fin de que nos documenten y nos indiquen cuál está siendo el proceso, bajo qué forma se está cumpliendo la primera fase y cómo se está planificando las siguientes fases. Es muy probable que este día viernes tengamos una reunión, la subcomisión, con las autoridades y daremos a conocer a los profesionales de la salud cuáles son los avances desde la fuente, desde el trabajo que están haciendo los ministerios y el trabajo que están haciendo los gremios como la subcomisión. Correcto, muy claro. Gracias, asambleísta sin maleza, que tenga un buen día. A ustedes, buenos días. Muy gentil. Ángel Sin Maleza, asambleísta bolivarense, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, hablando sobre este tema que ha generado preocupación. Nos explicó que según el cronograma, desde hoy, entre hoy y mañana, tienen que empezar a entregarse los primeros 5,400 nombramientos a los profesionales de la salud. Un proceso que nos ha dicho Ángel Sin Maleza se ha estado desarrollando con algunos tropiezos. Veamos si eso ocurre. Y el viernes habría algún tipo de ejercicio de fiscalización por parte de la subcomisión para saber cómo se ha desarrollado ese proceso. Pero claro, hay muchas preocupaciones en los profesionales de la salud en torno a este tema. 7:46. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.